Vamos a continuar con la enseñanza que comenzamos hace 8 días y es la segunda parte de Dios es digno de ser glorificado, es el título. Dios es digno de ser glorificado, es lo que estamos hablando, enseñando. Y usted está allí en 1 Corintios 10:31 y lo vamos a leer nuevamente. ¿Lo tienen, hermanos? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, nosotros tenemos claro lo que para muchos es un misterio. El propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Anótelo, téngalo en su corazón. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. No existe otra cosa. La gente se devana a los sesos, los científicos, los filósofos, buscando el sentido y el propósito de la vida. Nosotros lo entendemos por la fe en lo que nos muestra la palabra de Dios. Para entender qué es glorificar a Dios, debemos comprender qué es la gloria de Dios. Y hemos dicho que la gloria de Dios es el resplandor, la infinita belleza del carácter y los atributos de Dios. Del carácter y los atributos de Dios. Eso quiere decir que Dios es en extremo asombrosamente hermoso. Dios es en extremo asombrosamente hermoso. Eso solo lo puede comprender y ver, digamos, con los ojos de la fe, aquel que ha sido hecho una nueva criatura por la gracia de Dios en Cristo. Dios es hermoso y no es una belleza estética, física, material, es una belleza la belleza de su carácter, de su ser y de lo inmenso y maravilloso de sus atributos. Si esa es la gloria de Dios, ¿qué será glorificar a Dios? Glorificar a Dios es dar a conocer, proclamar, reflejar a través de nuestra vida la grandeza y perfección de su carácter y atributos. Es decir, Dios es glorioso, Él es el sol, digo así, estoy ilustrando, no piensen que estoy enseñando una cosa. Dios es el sol, nosotros somos esos espejos que deben reflejar ¿qué? Su gloria. ¿El espejo tiene luz propia? No, un espejo en un cuarto oscuro no brilla, ¿sí o no? Para ilustrárselo de una manera sencilla. Dios es el sol, glorioso, brillante, y nosotros somos los espejos que reflejamos esa gloria. ¿A quiénes? Al mundo, al universo. ¿Sí? Así que eso es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Sometiéndonos a Cristo y sometiéndonos en amor a su palabra. No es mostrar nuestra grandeza, no es mostrar que somos buenos o que logramos grandes cosas porque somos creyentes, como algunos afirman, sino más bien ser menos nosotros y más Cristo y su voluntad en nuestras vidas, ¿sí? No existe grandeza de Dios en un lugar donde otros tratan de opacarlo. No es que Dios sea opacado por nada, por favor, no. Pero nosotros en nuestra rebeldía a veces tratamos de imponer o más bien de sobrepasar con nuestra propia egoísmo, con nuestro propio carácter, lo bueno que Dios haya hecho en nuestra vida. Así que glorificar a Dios es dar a conocer y proclamar, reflejar a través de nuestras vidas la grandeza y la perfección de su carácter y de sus atributos. Entiéndalo de una manera muy sencilla, Dios es grande, glorioso y nosotros podemos dar a conocer a través de la gracia de Él mismo esa verdad, esa hermosura, esa grandeza a los demás. No es solamente que lo podemos hacer, sino que entendemos que es nuestra misión. Algo que quiero dejar claro, Dios es glorioso en sí mismo. No es que nosotros le demos una añadidura a la gloria de Dios. ¿Sí? Es decir, si nadie alaba a Dios, Dios no es menos glorioso. Porque Dios es glorioso, absolutamente hermoso, absolutamente bello, absolutamente perfecto, sin importar si nosotros lo reconocemos o no. Eso tiene que quedar claro, porque a veces parece que algunos tenemos la mentalidad aún, todavía conservamos esa idea de que es que hay que darle gloria a Dios, es atribuirle más gloria a Él, más de la que Él ya tiene. No hay manera. Nosotros lo único que hacemos es reconocer lo que Él ya es. ¿Sí? Dios no depende de nosotros para ser glorioso, ni depende de nadie. Dios, si no hubiera creado nada, igual Él es tan glorioso como después de haberlo creado todo. Así que no le añadimos a la gloria de Dios nada. Él es glorioso en sí mismo. Hermanos, fuimos creados con un propósito más grande que nosotros mismos.
Usted ha sido creado con un propósito más grande que vivir para sí mismo o tener grandes logros en esta vida. Vivimos para mucho más que complacernos a nosotros mismos o cumplir unas funciones biológicas. Esta semana murió un gran científico, Stephen Hawking, se llama así, o se llamó así más bien, que dicen, pues descubrió muchas cosas, pero desafortunadamente este hombre era un ateo terrible. Y una de las frases de él fue la siguiente, dijo lo siguiente: solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria. Y le añade, pero podemos entender el universo. Miren lo que él dice: solo somos una raza avanzada de primates. ¿Sí saben qué son los primates, no? Monos, simios, micos. ¿Sí? Entiéndanlo como quieran. Solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria. Bueno, eso es lo que él creía de sí mismo. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros no somos animales evolucionados. Somos una creación especial de Dios. Una creación que traicionó a su creador, pero que puede glorificarlo si confía en lo que ese creador hizo por ellos. Al entregar a su hijo, al hacerse hombre, al entregar a su hijo, al sacrificarse por aquellos que crean y confían en él. Sí, podemos glorificarle. Y fuimos hechos para la gloria de Dios. Y no somos una raza avanzada de primates. Los micos son micos y los hombres son hombres. ¿Sí? Hay que tener eso claro y dígaselo a sus hijos constantemente, ¿no? Porque en los colegios ya no enseñan religión. Bueno, eso tampoco es que le añada mucho, pero sí enseñan ciencia y una ciencia equivocada a veces. La ciencia es buena, yo no estoy diciendo que la ciencia sea mala. Si está bien aplicada es buena, descubre o da a conocer cómo Dios hizo las cosas. Pero la ciencia mal aplicada es una desgracia para el hombre. Hermanos, en el versículo 31 les recuerdo que hemos visto que en contexto Pablo está hablando de la importancia de entender cómo prima el amor al hermano por encima de nuestra libertad cristiana. Y en Corinto, como en tantas ciudades de la antigüedad, era una ciudad pagana en extremo, y dentro de sus prácticas, terribles prácticas paganas, contrarias a Dios, los sacerdotes presentaban sacrificios, la gente presentaba sacrificios. Y esa carne a veces los sacerdotes la llevaban a los mercados y las vendían, ahí se hacían el negocito. Y esos sacerdotes paganos ofrecían esa carne, y obviamente para muchos creyentes, especialmente los que tenían venían de una tradición judía, de una cultura judía, entendían que eso era algo malo y podía ser tropiezo para la conciencia de ellos. Es decir, Pablo les está diciendo, y usted puede leer después toda esa parte del capítulo 10, en esencia les está diciendo, mire, amen a los hermanos, no sean tropiezo a ellos, pero recuerden, la comida es solo comida, y que usted se coma algo no lo hace más ni lo hace menos espiritual. La comida no está la espiritualidad, ¿sí? No, para nada, ¿sí? Y comer algo sacrificado a los ídolos, nada es, porque la carne es carne simplemente. Pero lo que pasa es que si un hermano que considera que eso está mal, o se ve mal, o está mal ante los ojos de Dios, porque él tal vez todavía es inmaduro en la fe, y te ve a ti comiendo esas cosas, pues puede ser de tropiezo para él. Tal vez él diga, piense mal de ti y en eso peque, o tal vez diga, no, entonces todo es permitido y empieza a vivir de una manera desordenada, aun creyéndose creyente. Nosotros debemos abstenernos de ellas si llegan a ser de tropiezo para otro hermano. Algo que les decía es si un cristiano debe vivir por el qué dirán o no. Y yo les decía a ustedes, o les digo hoy, que sí y que no. ¿Por qué? Porque si lo que usted está haciendo es bien ante los ojos de Dios, es algo que no deshonra a Cristo, usted no debe preocuparse por lo que el mundo le diga, porque seguramente el criterio de ellos es equivocado. Pero si lo que usted hace es malo y los demás lo ven haciéndolo, usted sí le debería preocupar lo que piensen ellos, porque es parte de su testimonio, o es su testimonio como creyente. ¿Sí? Ahora, ahí podría ser incluido también esto. Si algo que hacemos no necesariamente es malo, pero puede ser tropiezo a otro hermano, entonces yo mejor ¿qué? ¿Por qué las hermanas en la iglesia deben cuidar su forma de vestir?
tienen libertad para vestir. Alguien diría, yo me voy para el infierno si uso una falda demasiado corta. Yo le diría, no, técnicamente no. Pero posiblemente eso esté develando una falta de amor grande de parte suya para con los demás hermanos en la iglesia, porque su forma de vestir puede ser un tropiezo para otros. Sí, tiene libertad para vestirse como quiera. Alguno dirá, Adán y Eva no tenían ropa. Sí, claro, pero es que ellos después cayeron. Sí. No, hay que abstenernos de ese tipo de cosas. ¿Tomarse una cerveza es pecado? No, no es pecado, pero que lo vean o no tomarse una cerveza en público, digo yo, en determinado lugar, en una cultura como la nuestra, donde tomar cerveza es asociado con borrachería, pues tal vez no sea el mejor testimonio, aunque no necesariamente sea pecado. Entonces es mejor abstenernos de esas cosas. Y ese es el contexto para hablar de que todas las cosas que hagamos, comamos o bebamos, la hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hermanos, hasta lo que dejamos de comer por amor a otros puede glorificar a Dios. Entiéndame, no es el alimento, sino es la negación por amor lo que puede glorificar a Dios. La negación por amor a otro hermano. Todo lo que hacemos puede glorificar a Dios. No solo lo que consideramos espiritual, entre comillas, y debemos buscar diligentemente el hacerlo. Algunos dicen, no, es que yo, y esa es la actitud de muchas personas que se creen hoy creyentes o cristianas, y es que tienen una doble vida, ¿no? Es que en la iglesia yo glorifico a Dios. Con lo que sirvo en la iglesia glorifico a Dios. Pero en mi casa yo soy otra cosa. Si yo en la iglesia soy una buena persona, glorifico a Dios. Pero si en mi casa no importa, porque al fin y al cabo, pues si yo puedo hacer lo que quiera con mi familia, gritarla o maltratarla o hacer cualquier cosa. No. Porque todo lo que hacemos debe que glorificar a Dios. Y recuerde, relaciónelo. Lo que usted haga debe reflejar el carácter bueno, amoroso, perfecto y justo de Dios. Si usted hoy entiende eso de esta enseñanza, créame que hemos avanzado mucho. Si usted entiende que la forma en que usted habla puede glorificar a Dios o no, y no estoy hablando de hablar todo el tiempo aleluyas y glorias a Dios y quién es el que viene y maranata, no estoy diciendo eso. Sino estoy diciendo que en sus diálogos, cada día, en su trabajo, donde esté, lo que usted dice, realmente debe meditar si es conforme al carácter y a la bondad de Dios que vemos reflejada en las Escrituras. Bien, amados hermanos, entendiendo esto, quiero volver a mencionar las razones por las cuales debemos glorificar a Dios. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos glorificar a Dios? Número 1, porque Él nos creó. Así de sencillo. ¿Usted por qué debe amar a su mamá? ¿Por qué? ¿Pero por qué lo piensan? Por favor. ¿Por qué usted debe amar a su mamá? Porque es su mamá, o es que si su mamá tiene plata debe ser más amada, o si tiene menos plata debe ser menos amada. No, es natural que usted ame a su mamá. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? Porque es natural glorificar a Dios. Porque Él nos hizo, ¿sí? Las criaturas deben honor al Creador. La creación y los ángeles glorifican a Dios sin que el Señor haya hecho por ellos lo que hizo por el hombre. Es importante recordar esto. Dios es bondadoso con todas las criaturas, pero con el hombre ha sido más bondadoso. Porque Él se hizo hombre para rescatar a los hombres que se arrepientan y confíen en Jesucristo. Pero no se hizo ángel para rescatar a los ángeles caídos. Ellos están condenados eternamente, sin ningún chance de ser salvados. Lo hizo por el hombre. Así que sí, las criaturas glorifican a Dios, cuanto más el hombre debe glorificar a Dios. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? Número 2, porque Él nos creó para su gloria. A ver, no solamente que nos haya creado, es que el propósito de nuestra creación fue que lo glorifiquemos. Él nos hizo para glorificarle. Eso quiere decir que si decidimos no vivir para glorificar a Dios, eso significa que hemos alterado el orden natural de las cosas y hemos despojado a la vida de su sentido y somos los más grandes fracasados. Hoy, ¿cuánta gente en el infierno hoy? Son personas que el mundo aplaudió, que el mundo venera, que los colegios, los pueblos, los puentes
Y muchas obras llevan su nombre. Y la gente lo recuerda y le enseñan a los niños desde pequeños su vida. Y son personas que hicieron mucho por la humanidad, supuestamente mucho. Tal vez muchos realmente hicieron cosas importantes, pero cometieron el peor de todos los fracasos. Y es que no vivieron para glorificar a Dios. Así que lo que el mundo aplaudió, Dios lo reprueba completamente. Jesús dijo lo siguiente: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde qué? Su alma. Piense eso. Si usted que está sentado aquí hoy tiene en su mente realizar grandes logros en esta vida, y no necesariamente estamos en contra de eso, no, pero si ese es su objetivo y no es más grande el objetivo en su vida de glorificar a Dios en todas las cosas, entonces creo que usted es un firme candidato a ser un gran fracasado ante los ojos de Dios. Y ya lo es, de hecho, por esas intenciones de su corazón. Bien, número 3, ¿por qué debemos glorificar a Dios? Porque es el deseo del corazón de los redimidos. Aquí hay dos componentes naturales y yo diría que este tercer componente es sobrenatural. Lo digo así, no sé si sea la mejor manera de expresarlo. Pero quiero decir que los que son nacidos de mujer, digámoslo así, cualquier ser humano debe glorificar a Dios porque Él lo creó y porque Él lo creó para su gloria. Pero los creyentes tenemos un añadido más. Y es que también debemos glorificar a Dios porque es el deseo del corazón nuestro. Es que cuando Dios salva, Dios cambia el corazón. Un creyente, una persona regenerada por el Espíritu Santo, ama a Dios. Y eso significa que Él quiere vivir para su gloria. Que su gozo es vivir para su gloria. Que hay dificultades, sí. Que la carne aprieta, sí. Pero el cristiano quiere vivir para la gloria de Dios. ¿O no es así, hermanos? ¿Ustedes quieren vivir para la gloria de Dios? Bueno, que Dios escuche ese amén y que sea realidad en sus vidas. Muy bien. Dice la palabra en Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea que el propósito, y ahí está hablando en contexto de Israel, pero creo que perfectamente se aplica a todos los creyentes de todas las épocas, que Dios ha hecho un pueblo para Él mismo con el propósito de que le alabe, de que le glorifique. Usted es una persona que glorifica a Dios, usted es una persona que alaba a Dios con su vida es un testimonio de la gracia y del amor de Dios o no lo es. Debemos pensar esas cosas. Quiero mencionar 9 cosas hoy, rápidamente, acerca de cómo podemos glorificar a Dios. Ya hemos entendido los conceptos, llevamos varias semanas en esto. La gloria de Dios es el resplandor, es la infinita belleza de su carácter, de sus atributos. Glorificar a Dios es ser usados por Dios para dar a conocer, para proclamar, para reflejar esa grandeza de Dios. Y entendemos que Dios es glorioso en sí mismo. No es que nosotros le añadamos algo a la gloria de Dios, sino que simplemente somos instrumentos benditos en sus manos por su gracia para dar a conocer lo que Él es. Recuerda esa ilustración, que como toda ilustración que se refiere al Señor es pobre, siempre será pobre, porque Dios es muy grande. Es como si Dios fuera el sol y nosotros los espejos que reflejamos su gloria. ¿Sí? Hay espejos rayados, hay espejos dañados, hay espejos rotos. Esos no reflejan bien la gloria de Dios. Nosotros debemos reflejar la gloria de Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Y si quiere, vaya a hacer una lista allí. Anote si quiere o llévelo en su corazón. Tome nota de estas cosas en su vida. Son muchas las cosas en las cuales, o por medio de las cuales podemos glorificar a Dios. Y con eso quiero hacer esta enseñanza práctica, ¿sí? Pero hermanos, quiero mencionar algunas. Son muchas, pero quiero mencionar algunas. La primera cosa por medio de la cual podemos glorificar a Dios y que es necesaria, absolutamente necesaria, es rendirse por la fe a Cristo como Señor y Salvador. Número 1, ríndase por la fe a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y de cuál fe está hablando? De la fe salvadora. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin regeneración no hay verdadera adoración. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4? El Padre busca ¿qué? Adoradores que le adoren ¿cómo? Ahí está refiriéndose a ¿quiénes? Pues a los escogidos, a los salvados. ¿Sí?
aquellos que tienen un nuevo espíritu y que le adoran en la verdad del Evangelio a Dios. Así que, amados hermanos, siempre que pensemos en alguien que puede darle gloria a Dios desde la gracia salvadora, debemos entender que esa persona tiene que tener a Cristo como Señor y Salvador. No podemos darle estas pautas a personas incrédulas, porque aunque ellas las puedan entender, no hay ninguna motivación en su corazón, ni un atisbo de vida en ellos para querer hacer esto, para verdaderamente vivir a esto. Sobre todo porque vivir para la gloria de Dios es negarse a uno mismo. Lo que les decía anteriormente, es que no estamos en competencia con la gloria de Dios en nuestra vida. Es Dios glorificado y nosotros somos menos. Es así de sencillo. Y eso solamente puede pasar en la vida de una persona que verdaderamente es creyente y Dios la ha salvado. La gracia con la cual Dios salva a una persona es la muestra más grande de su amor, bondad y sabiduría, porque Dios ha provisto para él un sustituto penal que es Cristo. Él llevó sobre sí el castigo por nuestras maldades. Y les leo Romanos 8:7, dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche esto: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A qué se está refiriendo allí? En esencia, a los incrédulos. Mire, un incrédulo puede hacer cosas muy lindas y todo lo hará en la carne, pero mire que es concluyente y es algo bien claro acá en la Escritura. Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios porque los designios de la carne son enemistad contra Él. Si alguien no tiene a Cristo, no puede glorificar a Dios. Es decir, lo glorificará un día demostrando en sí mismo la justicia perfecta de Dios al ser condenado a la eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Pero los creyentes pueden glorificar a Dios porque ahora tenemos el Espíritu Santo y no vivimos según la carne. Eso lo dice también allí en Romanos. Una persona que vive según la carne, aun aquellos que fingen ser cristianos, no puede agradar a Dios. Las personas incrédulas oran, les pregunto yo a ustedes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O no oran nunca? Ellos oran. Bueno, Dios en su misericordia puede escuchar algunas de esas oraciones, pero la realidad es que esas oraciones no agradan a Dios, porque son hechas ¿cómo? En la carne. Yo escuché esta semana una persona que dijo, dando un antitestimonio, digo yo así, aunque yo creo que ella era bien intencionada, pero lo escuché en internet, que él era muy creyente de Jesucristo y que él le dijo: Señor, tú sabes que yo no fumo ni tomo, pero me gustan harto las mujeres. No, así lo dijo. Así que si tú sanas a mi hijo, yo le voy a ser fiel a mi esposa. Y Dios sanó al hijo. Y él dice, no sé, que le ha sido fiel a su esposa. ¿Eso se ve bien? ¿Suena bien o no? Sí, suena bien. Eso es hecho en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esa persona no está confiando en Jesucristo. Él está trayendo sus propios argumentos y su propia justicia delante de Dios para obtener un favor de Él. Así que aunque suene espiritual, no lo es. De hecho, es algo que deshonra a Dios y que le desagrada a Él. Entonces, lo primero, ríndase por la fe a Cristo como Señor y Salvador. Por eso todo lo que hagamos como creyentes, con las personas que son incrédulas, tienen que llevarla ¿a quién? A Cristo. Su esposo dejó de fumar porque decidió y entendió que eso le iba a dañar los pulmones. Pues bien por él, pero eso no glorifica a Cristo si él no lo hizo, porque él ama a Dios y porque confía en Jesucristo. Bien, número 2, confiese y arrepiéntase de sus pecados. Pero pastor, venga, eso ya pasó cuando Cristo es nuestro Señor. No se confunda. El arrepentimiento no es solo un suceso en la vida nuestra. El arrepentimiento es una actitud humilde que mantenemos frente a Dios por causa de nuestros pecados. Es decir, es que el que es creyente no es que ignore ahora que peca, sino que es más consciente de sus debilidades y de sus pecados. El incrédulo cree que pecado es que fue y le sacó el ojo al otro, o que mató a aquel, o que hizo yo no sé qué cosa tan terrible. Su conciencia le remuerde, aunque él no se puede arrepentir porque no tiene vida. Pero el creyente que tiene vida, ahora es más consciente
de sus pecados. ¿Cuántas veces escucho a hermanos muy amados en el Señor y me identifico con ellos? Que me dicen, pastor, gracias a Cristo porque me salvó y estoy contento con ello, pero mantengo una insatisfacción allá adentro porque soy muy consciente que yo no soy lo que debería ser. Nuestra alma anhela la gloria, ¿no es cierto? Anhela esa la pureza absoluta y tenemos una lucha con el pecado. Y eso nos trae cierta frustración y dolor. Pero es que eso es una muestra de vida, no de muerte. Gloria a Dios por eso. ¿Qué tal un cristiano llegara y dijera, no, yo ya el pecado para mí, eso ya me hace los mandados, como dicen por ahí. A mí el pecado, ya la tentación a mí no me toca. Yo ya superé eso. Si alguien pensara así, yo diría, esa persona está en una situación muy grave. Porque él todavía peca, aunque es creyente. No vive para pecar, si es un creyente, pero aún tiene una lucha con el pecado, muy viva. Así que, ¿cómo podemos glorificar los cristianos a Dios? Pues confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos. Nos dice que debemos confesar nuestros pecados ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A Dios, pero ¿a quién más? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién le debemos confesar nuestros pecados? A los hermanos. Con eso no le estoy diciendo que usted vaya allá al hermano y hermano escúcheme así como si fuera el cura, ¿sí? A ver si el hermano lo perdona, lo absuelve. No. Dice, ¿qué dice la Biblia? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hay ciertos pecados, sobre todo aquellos que afectan la unidad de la iglesia, que es bueno confesar a los hermanos. ¿Sabes qué? Me molestó tal cosa de parte tuya y tuve un mal pensamiento de ti. Eso es confesar los pecados ¿a quién? A nuestros hermanos. No estoy diciendo que vaya y le lleve detalles pues de su vida, ni que él lo vaya a perdonar, por favor, no. Pero debemos confesar nuestros pecados, aunque el enfoque acá es que también debemos arrepentirnos, y nosotros nos arrepentimos solamente ¿ante quién? Ante Dios. Bueno, también a veces tenemos que arrepentirnos frente a nuestros hermanos, claro que sí. Pero ante Dios es que nos arrepentimos, ¿no es cierto? Hermanos, los cristianos somos conscientes de nuestras faltas. Debemos glorificar a Dios reconociendo nuestra debilidad y la necesidad que tenemos de Él. ¿Por qué será que el Señor permite que tengamos una lucha con el pecado todavía en nuestra carne? ¿Por qué creen ustedes que es de acuerdo a todo lo que hemos enseñado en 5 años? Ahora. Eso. Porque Él quiere que nosotros no pensemos o no seamos sobrados. Yo lo digo de una manera coloquial, discúlpenme mi lenguaje, para que entendamos que lo necesitamos. Al cristiano el pecado no lo hace contento. Para el cristiano el pecado lo amarga, lo abofetea. Pero entonces lo hace entender que a quién debe recurrir, a quién debe ir, frente a quién debe vivir humillado, frente a Cristo. ¿Y eso qué? Glorifica a Dios. Primera de Juan 1:9-10 dice algo muy importante. Mire, si quieren anótelo ahí, yo se los leo. Si confesamos nuestros pecados, y le está hablando ¿a quién? A creyentes. Juan aquí no le está hablando a incrédulos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, ¿usted tiene una actitud de arrepentimiento en su vida? ¿O usted de los que trata de justificarse a sí mismo, incluso frente a Dios, lo que hace? ¿Sabe que a mí no me aterra que yo vaya y le haga un reclamo a un hermano como pastor, digamos, o como miembro de la iglesia? Le pueda hacer un reclamo a un hermano sobre cualquier tipo de pecado que haya cometido, cualquiera, no importa qué tan grave sea. Si el hermano reconoce su falta, si él dice y no se justifica, sino reconoce la necesidad de ayuda y de perdón de parte de Dios y de la iglesia. Pero ¿sabe qué sí me aterra? Que a algunos hermanos uno les dice algo, les llama la atención, ¿y qué hacen ellos? Se justifican, se excusan, hasta se ponen bravos. Eso significa que ellos no están glorificando a Dios porque no tienen una actitud humilde frente al Señor. Yo soy muy humilde frente a Dios, pero ¿es que usted quién es? Bueno, yo no soy nadie, los miembros de la iglesia no somos nadie, pero ¿sabes qué? La Biblia sí dice que a esos nadie tú tienes que rendirles cuentas. Porque son tus hermanos en la fe y la gente que ha sido salvada con la misma gente que tú recibiste. Así que ellos no son superiores a ti, el pastor no es superior a ti, pero tú debes rendirle cuentas a aquellos que son de la misma fe en Jesucristo y son parte de tu iglesia, de tu congregación. Hermanos,
el arrepentimiento y la confesión de pecados glorifica a Dios. Negar que pecamos. Claro, yo entiendo que aquí Juan se está refiriendo al hecho de cierta herejía que se estaba metiendo por allí, que decía que los cristianos ya no pecan. Y él decía, si alguno dice que no tiene pecado, trata de ser mentiroso a Dios. Más bien, ¿qué debe hacer? Confesarlos, porque Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarlos. Entonces, hermanos, anote allí en su corazón y en su cuaderno, confiese y arrepiéntase de sus pecados. Número 3, viva para Él, viva para el Señor. Viva para servir a los intereses del Señor en el mundo. Sométase a Él y sea un instrumento en sus manos para bendecir a otros. ¿Sabe que yo me gozo mucho cuando sé que hay cosas que yo hago, que incluso a veces no esperaba hacerlas, pero veo que bendice tanto a otras personas, que entiendo con humildad que Dios me usó para bendecir a ese hermano? ¿No le ha pasado eso a usted? Yo creo que sí, como creyente. A veces uno de pronto puede tener una ofrenda para un hermano. Y en vez de exaltarse, ¿se acuerda que la palabra dice que lo mejor es que la derecha no sepa lo que hace la izquierda, refiriéndose a la generosidad? Porque el que se exalta a sí mismo porque da algo, entonces ya tiene su recompensa y no la recibirá de parte de Dios. Pues es uno de los principios que yo manejo en esta iglesia para no pedir nombre en los sobres de diezmo, digamos. Yo prefiero que la recompensa sea la de Dios y no yo, reconociendo que usted es un gran diezmador, digámoslo así. No, eso no nos interesa. Ahora bien, hermanos, entendamos que debemos vivir para Él. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Usted es de Cristo? Sí, yo soy de Cristo. Entonces usted ya no vive para sí mismo, sino vive ¿para quién? Para Dios. Y eso glorifica a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, debe glorificar al Señor. Número 4, sea fructífero. Número 4, sea fructífero. Demuestre por medio de sus acciones la obra del Espíritu Santo en su vida. No permanezca en inmadurez, hermano, ni esterilidad. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay que relacionarlo y entenderlo. Está hablando de sus discípulos. ¿Y esos frutos cuáles son? Es el fruto de la vida de Dios en nosotros. Gálatas 5 lo describe. Todas esas buenas obras que vienen después de uno haber sido, ¿qué? Salvado. Pero hay personas que no se les ve el fruto por ningún lado. Yo entiendo que el fruto hay que desarrollarlo y que lo que empieza como un pequeño fruto allí en nuestra vida irá creciendo. En algunos tal vez se note más y en otros menos, pero en todos debe ir ¿qué? Creciendo, porque la esterilidad no glorifica a Dios. Hay personas estancadas en las mismas cosas durante años. Bueno, yo creo que esas personas deberían arrepentirse y orar al Señor y confiar en Jesucristo ante todo, que es lo más importante. Recordar lo que la palabra enseña acerca de los creyentes para salir de ese estancamiento y realmente glorificar a Dios con una vida fructífera. Hay hermanos que no producen nada. A veces no sé si son hermanos o no. Porque lo que está vivo produce algo, ¿no es cierto? Lo que tiene vida, mire, hasta usted deja un pan por ahí mal parqueado, ¿y qué pasa con el tiempo? Coge hongos y los hongos son feos, pero son vida. Entonces, hermanos, entiéndame la ilustración, ¿no? Estoy diciendo que si está vivo algo produce y nuestra producción no es de grandes logros, es de ser creyentes y de vivir el fruto del Espíritu en nosotros. Usted no soportaba a nadie antes. Ya pasaron años en la iglesia, ahora usted tiene que soportar más a los demás. No, es que yo ya no puedo. No ha pasado nada. ¿Dónde está el fruto?
Si uno de los frutos, parte del fruto del Espíritu es que la paciencia, el amor, la bondad, la pureza, la amabilidad. ¿Usted es amable? No, yo soy cristiano, pero a mí ni me saluden. Y pasan los años y sigue igual. ¿Dónde está el fruto? ¿Eso glorifica a Dios? ¿Usted está dando a conocer a Cristo si es una persona que es dura de corazón y es insensible con los demás? Pregunto yo. No, pero es que es mi carácter. No, olvídese, su carácter tiene que morir y tiene que brotar ¿qué? El fruto del Espíritu. Yo sé que eso no es de la noche a la mañana, pero tampoco me puede decir usted que pasan años y años y usted sigue siendo el mismo. No puede ser. Así que, hermano, sea fructífero para glorificar a Dios. Número 5, adore y alabe a Dios siempre. Adore y alabe a Dios siempre. Mantengamos una vida de gratitud y reverencia, expresada en una actitud gozosa, conforme y humilde ante el Señor. De verdad que en nuestra boca y en nuestras actitudes debe haber mucha gratitud hacia Dios por todo lo que Él ya ha hecho. Hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros. La salvación que Él nos ha brindado es suficiente para que podamos darle gracias por siempre. No es necesario que Él haga otra cosa, y lo hace. Todos los días nos brinda grandes bendiciones. Pero el solo hecho de que Él nos haya salvado es razón suficiente para alabarle todos los días de nuestra vida. Hay que ser agradecidos. Hay que ser conformes, no conformistas, sino conformes. El conformismo es negligencia, pasividad. Eso no es bueno. Pero ser conformes, conforme lo enseña la palabra, sí es bueno. Porque el conformismo que habla aquí es de estar agradecido, contento con lo que se tiene. Sí, tal vez mañana haya más, o tal vez haya menos, pero le doy gracias a Dios por lo que tengo. Y eso glorifica al Señor. Porque en el mundo la gente es ¿qué? Inconforme por naturaleza, ¿no es cierto? Se expresa en todas las áreas de nuestra vida. El que es de cabello liso se dice, ¿sí, no? Sí. Lacio, ¿no? Quiere ser que crespo. O sea, quema el pelo para ser crespo, ¿sí, no? El que es crespo quiere tener el pelo ¿qué? Bueno, tampoco estoy haciendo una doctrina de esto para que si ve una hermana que se encrespó ya la vayan a criticar. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que a veces el inconformismo se manifiesta en muchas cosas, ¿no? Mire, yo sé que, digamos, la política, que hace 8 días fue elecciones, yo no sé qué presidente de la República llegue allá arriba, no sé. Pero estoy seguro de una cosa, el que llegue no le va a gustar a la gente, aunque ellos mismos voten por él. Es una inconformidad por todas las cosas. ¿Hay razones para estar inconforme con ellos? Pues sí, definitivamente sí. Pero el punto no es ese, es que lo que quiero es mostrarles que somos inconformes. En cambio, el creyente glorifica a Dios no en la queja, no en ese suspirar y decir, ay, si yo fuera, si yo pudiera, si Dios me diera. No en la amargura, no en el orgullo, no en la autosuficiencia, sino en la gratitud que se manifiesta en alabar a Dios. Hermanos, yo quiero que cada vez seamos personas que individualmente y en nuestras casas alabemos a Dios, tomemos tiempo para exaltar al Señor. Que la música que usted escuche, y es un tema que hemos tenido acá, a veces lo hemos tratado sin necesidad de satanizar toda la música que no sea cristiana. Obviamente entendemos que no la podemos satanizar, pero ojalá en nuestra casa haya alabanza a Dios. Que eso sea lo que se escuche, que nuestros hijos aprendan a alabar a Dios en el sentido de que ciertamente un cassette o una grabación, un MP3, no es lo que los va a motivar a alabar a Dios, es con el conocimiento de la palabra lo que lo hará, pero qué bueno es cuando hay expresiones de alabanza y de gratitud a Dios. Que en su casa se agradezca a Dios por todas las cosas. No como una frase de cajón, sino como algo de realmente sentido del corazón. Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará. Yo digo que a veces dice sacrificar porque en ocasiones alabar a Dios no es fácil. Por nuestra misma egoísmo. Por las situaciones que estemos viviendo, pero hay que sacrificar alabanza al Señor.
Número 6, ame y sirva a la iglesia de Cristo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Ame y sirva a la iglesia de Cristo. Recuerde que lo que hacemos por nuestros hermanos, lo hacemos a Cristo. ¿Se acuerda que estudiamos Mateo 18 y dentro de ese estudio de Mateo 18 vimos Mateo 25 también? Donde el Señor habla en el día del juicio, separando sus ovejas de los que no son. Dice que Él reconoce y alaba, digámoslo así, a aquellos que sirvieron a los demás en la iglesia. Y esos preguntaban, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso por ti? Porque Él decía, cuando lo hicieron a uno de esos más pequeños, uno de sus hermanos en Cristo, ¿me lo hicieron a quién? A mí. Lo voy a leer, Mateo 25, 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando nosotros bendecimos, amamos, perdonamos, cuando somos generosos con un hermano en necesidad o con un hermano de la iglesia, cuando nosotros somos personas que están interesados por los demás, eso significa que lo estamos haciendo para la gloria de ¿quién? De Dios. Hay personas tan alejadas de la entraña de la iglesia y lo que me aterra es que se consideren aún creyentes. Cuando yo veo que una de las cosas fundamentales, uno de los rasgos esenciales de la vida de fe, de la vida del Espíritu en nosotros, es que amamos a la iglesia de Dios. Y ese no es un amor simbólico. Yo los amo por allá de lejitos, sino que realmente uno está involucrado con los hermanos. No solo con los que nos caen bien, entre comillas, que eso no tiene un mérito, porque hasta los peores delincuentes se juntan con la gente que les cae bien, sino especialmente con aquellos hermanos que son difíciles, a quienes debemos amar, perdonar, bendecir, ser generosos con ellos. Hermanos, si tú no amas la iglesia, tú no glorificas a Dios. Así que si usted quiere glorificar a Dios, ame y sirva de una forma real y práctica a la iglesia de Cristo. Número 7, ¿quiere glorificar a Dios? Ore conforme a la voluntad de Dios. A veces se nos olvida, o parece que se nos olvida, que una vida de oración es la forma adecuada de reconocer nuestra dependencia, nuestra confianza y nuestro afecto por el Señor. Ay, hermanos amados, le pido al Señor que nos llame al arrepentimiento en nuestro corazón. Porque ¿qué se me hace? Que algunos de ustedes son personas duras en la oración. Son buenos para leer a veces la Biblia. Tal vez ni tan buenos para estudiarla. Pero han descuidado bastante la oración. Hay algunos de ustedes que están llenos de excusas para no tener devocionales familiares. Entonces, ¿dónde está la vida de Dios en sus hogares? ¿Por qué te quejas de lo que pasa al interior de tu hogar si es que tú no tienes en cuenta realmente al Señor? Si tú no le has demostrado a tus hijos que es importante orar y que es importante abrir la Biblia en la casa. ¿Por qué te quejas? No te quejes. Es lo que estás buscando. Tener solo religión. Vida de iglesia los domingos. De 9 a 12. Llegando tarde y yéndose temprano. No te engañes. En esta iglesia no te vamos a engañar. Ojo, porque nuestra vida de oración demuestra eso. ¿Cuántas excusas hay para no venir los jueves a orar? Eso no demuestra que estés ocupado, eso demuestra que tú no quieres orar y no estás glorificando a Dios. Porque tú puedes orar muy lindo en tu casa, pero no te interesa saber, cuando nos reunimos aquí en la iglesia, qué necesidades tienen los demás hermanos para orar por ellas. ¿No te interesa? Déjame decirte que tú no estás glorificando a Dios con eso. No te voy a engañar. Yo no quiero aquí a nadie hacerlo pasar por cristiano. Nuestro propósito como iglesia es hacer que las personas se les exponga tan claramente la Escritura que entiendan que necesitan a Cristo y se arrepientan o definitivamente no finjan un cristianismo falso. Hermanos, la oración es muy importante. Y el que está aquí hablándoles es una persona que tiene una lucha, como todos ustedes, en su carne, con una vida de oración.
Porque bien se lo dijo el Señor a sus discípulos, que ni siquiera habían podido velar con él que 1 hora en oración. Y les reprochó. Y es cuando el Señor les dice que el espíritu estaba dispuesto, pero que la carne es ¿qué? Débil. Y él no los estaba excusando como algunos, disculpen, voy a hacer esa palabra, no se me van a ofender, ¿no? Algunos tontitos o tontos dicen, ¿no? Que es una excusa. No, pues es que la carne es débil, pero es que Jesús no lo está excusando, amigo. Jesús está diciendo que eso no es excusa. Que si bien la carne es débil, el espíritu está dispuesto en los creyentes. Entonces, claro que luchamos con ello, pero hay que hacerlo. Hay que orar. Pero hermanos, me cuesta decirle a gente que está viva espiritualmente que ore. Porque son las cosas que yo creo que nacen, ¿no es cierto? Me dice yo pararme aquí y decirle 10 formas de amar a su mamá. Dele un pico en la derecha y dele un pico en la mejilla izquierda. Regálele algo el día de la madre. Dele desayuno. ¿Ustedes creen que yo tengo que hacer eso? Incluso si los enseño y lo hacen, no es natural. Eso debe brotar del corazón. ¿Sí o no, hermanos? De eso nos estamos refiriendo. Aquí no estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de creyentes. Así que, hermanos, usted quiere glorificar a Dios, ore, hermano, y tenga una vida de oración. Quien ora, glorifica a Dios porque el Señor usa sus oraciones para hacer su voluntad en muchos. Es que Dios es soberano, pero Dios ha decidido en su soberanía usar la oración de sus hijos para bendecir a muchos. No que Dios esté limitado por las oraciones de sus hijos, pero que Dios en su bondad usa la oración de sus hijos para bendecir a muchos y para bendecir sus propias vidas. Hermanos, oren bíblicamente y no egoístamente. Santiago le decía a las personas a las que escribió que sus oraciones a veces no eran escuchadas, lo parafraseo, porque oran y piden para gastar en ¿qué? En sus propios deleites. Están buscando la gloria de Dios. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué oro? Uy, hermano, hay tanto por qué orar que yo no sé si el tiempo nos alcance a veces. Coja cada persona que usted conoce y ore por ella. ¿Cuántas personas usted conoce que son incrédulas? ¿Cuántas? O usted ya todos sus familiares son cristianos, van para el cielo. Sabe que coja cada día y ore por uno de ellos. Y ore específicamente, Señor, salva a mi tía. Esa señora es dura de corazón, pero para ti no hay nada imposible. Y te pido de corazón que me uses a mí, que me quite esta cobardía. Yo lo pedía que los hermanos oraran por denuedo para él, porque él también a veces necesitaba valor para predicar. Entonces, ore por eso. Ora por la iglesia. A veces, es que este hermano, es que no me gusta. Ámalo y ora por él. Es hermano, Señor, es difícil, pero vamos a orar por él. Claro, a veces hay momentos en que nos toca hablar con él porque es la disciplina bíblica. Pero primero que oremos. De hecho, yo le voy a decir algo. Nunca hable con alguien si no ha orado por él. Ore primero. Pídale a Dios dirección para saber hablar. No sea impulsivo. La disciplina se hace en amor, no por impulsos. Hermanos amados, Jesús dijo lo siguiente en Juan 14:13, y dijo lo siguiente, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ven que en la oración, en la respuesta que Dios da a la oración de sus hijos, Él es glorificado. Lo que Jesús está diciendo aquí, obviamente, personas que están orando conforme a la voluntad de Dios. Número 8. Proclame la palabra y comparta el Evangelio. Proclame la palabra y comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio. La luz que usted ha recibido no es para ocultarla. Hable la verdad. Publíquela. Algunos dicen, no, pero es que yo no sé qué decir. Lleva 5 años en la iglesia y no tiene un parlamento así sea de 2 minutos para hablar con alguien. Hermanos, no. Claro que podemos hablar. Nadie está diciendo que usted vaya y se siente a darle una cátedra de teología a alguien. Pero usted sí puede compartir el Evangelio. Mostrarle a esa persona que es pecadora a la luz de la Biblia y mostrarle también la salvación que Cristo ofrece a través de su sacrificio. Hermanos, debemos ser personas que compartan el Evangelio a otros. No calle. Algunos están esperando, no, pero es que si fuera tal hermano a hablarle, esa persona lo escucharía.
No, el responsable de eso ante todo. Sí, es cierto que otros hermanos pueden ir a hablar con alguien del Evangelio, claro que sí, pero la responsabilidad básica ¿de quién es? Suya. Yo creo que un padre debe estar más dispuesto a escuchar a su hijo que a un desconocido. Cuando ese hijo le ha dado testimonio, seguramente esa persona querrá por lo menos escuchar el Evangelio. No sé si lo acepte, no sé si crea, pero por lo menos estará interesada. O por lo menos debemos hablarle. Es nuestro deber. Sí, hablamos mucho de hablar con el testimonio, pero escuche, el Evangelio es una noticia. Hay que hablarla. Una noticia no se ve simplemente por deducción. ¿Sí? Cuando ahorita en un mes o 2 meses se elige el presidente de la República, ¿cómo usted y yo vamos a saber cuál es el presidente? ¿Cómo? De hecho, por eso, por las noticias. Porque nosotros no estamos allá en la registraduría sabiendo quién es. Porque alguien lo proclama, ¿no es cierto? Y van a salir en grandes titulares, tal persona es el nuevo presidente. Y todos vamos a saber que nos debemos sujetar a esa persona porque es la máxima autoridad en este país. No porque dedujimos, no, yo siento, a mí me parece, no. Lo mismo pasa con el Evangelio. Tiene que ser proclamado, usted tiene que hablarlo. No, yo le hablo mucho con mi testimonio a mi esposo. Muy bien a eso. Claro que es necesario el testimonio, pero también necesita que usted le testifique. Y eso es lo que a veces trae conflicto, pero gloria a Dios por eso. Porque si va a ser salvado una persona, o si va a ser salvada una persona, cualquier persona, es porque se le hable del Evangelio. ¿Usted que creyó en el Evangelio, alguien le habló? A mí me aterra que algunos dicen, no, a mí nadie me habló, yo llegué un día a la iglesia. Sí, llegó alguien a la iglesia, pero el que estaba predicando, ¿el que estaba diciendo? Bueno, si creyó verdaderamente el Evangelio, ¿no? La persona que estaba allá hablando, ¿estaba hablando de qué? De Cristo. Así que no es una cuestión de que, no, yo no necesité. No, hubo alguien que te habló. ¿Tú le hablas a los demás? ¿De Cristo? Porque así debemos, ¿qué? Glorificar a Dios. No es necesario ser una persona muy docta para compartir el Evangelio. Solamente es necesario ser creyente. Yo estoy seguro que Dios te dará las palabras, de acuerdo a lo que has conocido y de lo que has recibido de enseñanza en la iglesia. Hermanos, comparta la palabra, conduzca a otros a Cristo. Eso quiere decir que bríndele un acompañamiento a las personas, no simplemente una charla. No es que simplemente usted fue y le dijo algo y bueno, chao y hasta luego, y no se volvió a interesar por él, sino que usted, hermano, si le comparte el Evangelio, ¿alguien sabe qué haga? Pregúntele cómo está su fe. Si ha creído, invítelo a la iglesia, póngase ese compromiso de traerlo, por lo menos en los primeros meses, porque si ha creído es un recién nacido espiritual. Y si no ha creído aún, por lo menos tiene interés, y eso quiere decir que deberías hacerle esfuerzo para traerlo. No simplemente ir y decir, bueno, ya cumplí, aquí me paré, ya hablé de Cristo, así que de malas. No, debe haber amor en nuestro corazón. Y recuerde que la soberanía de Dios no es una excusa para no predicar el Evangelio. La soberanía de Dios es algo que nos anima a predicar el Evangelio. Si Dios no fuera soberano en la salvación, yo saldría a predicarle al viento, porque ningún hombre se convertiría, porque nadie quiere a Cristo, aunque yo me mate explicándoles el Evangelio. Pero porque Dios es soberano, sé que esas personas que Dios pone en mi camino, o aquel a quien yo le predique, posiblemente sea un escogido y escuche la verdad y tenga vida por la gracia de Dios. Yo seré el instrumento para predicarle. ¿Sabe también cómo usted puede proclamar la palabra, hermanos? Y vale la pena decirlo porque es importante, aunque a algunos a veces no les guste, hermanos, sustentando la obra de Dios. Ponga su dinero, hermano, al servicio del Evangelio. ¿Cuántas causas nosotros respaldamos con nuestro dinero? ¿Ustedes por qué creen que Bavaria es la empresa más grande de Colombia? ¿Por qué? Porque tiene muchos aportantes, ¿no es cierto? Y usted dirá, pero es que ellos le brindan algo, o sea, no solamente ellos están dando, sino que les están ofreciendo un producto. Pues hermano, nosotros no tenemos ningún producto para ofrecer, tenemos algo más importante. Cada cosa que cada centavo, cada peso que usted siembre en la obra de Dios,
Y cuando hablo de sembrar, no la relacione con esas falsas ideas de prosperidad y esas cosas que la gente por ahí enseña. Cuando hablo de sembrar, me refiero a lo que Pablo también dice en Corintios. Y habla del dinero que se da a la obra de Dios y en beneficio de los hermanos como una siembra. ¿Es para qué? Es para bendecir a otros. Es para glorificar a Dios. Cuando alguien, hermano, si usted hoy aquí, digamos, le pongo un ejemplo. Si usted está aquí hoy sentado en esa silla, es porque alguien dio para esa silla. Será, pero una silla, bueno, no la dio usted, la dio alguien. O de pronto si usted lleva años, tal vez sí la dio. Bueno, no sé quién dio para cada uno, eso sí no sé. Pero sé que alguien dio. ¿Sí me va a entender? Ahora una silla es lo de menos. ¿Saben qué debemos invertir? Y eso debemos pensar en el futuro. Ojalá no muy lejos, sino pronto. Las sillas es lo de menos. Los instrumentos es lo de menos. Las pantallas es lo de menos. Para eso hay fotocopias. Aunque si se tienen, pues bien. Está bien. ¿Saben qué debemos invertir? En predicadores del Evangelio. Tal vez usted no pueda predicar a otros. ¿En qué sentido? Todos podemos predicar el Evangelio y debemos predicar el Evangelio, pero digo yo, ser maestros de la palabra. Hay personas que tienen ese llamado y tienen ese don. Tal vez usted no lo tenga, pero cuando usted diezma, ofrenda, está sosteniendo a esas personas para que ¿qué? Para que prediquen el Evangelio. Los misioneros, hermano, es lo que yo decía ahorita. Ojalá dentro de poco podamos apoyar la obra misionera. Si bien no es de esta iglesia, porque tal vez todavía no tenemos un misionero, aunque posiblemente lo tengamos, por lo menos habrán otros hermanos que están predicando en otros lugares y podemos con nuestro dinero apoyar la predicación del Evangelio. Pero ojo, no le van a dar dinero a cualquiera que diga que predica el Evangelio, porque entonces usted también puede contribuir a que hay gente que le da ministerios que más bien le da ese dinero no para predicar el Evangelio, sino para ¿qué? Para desproticar del Evangelio. Es una maldición. Ellos no están hablando de Cristo, están hablando tonterías. No le aporte a esas personas. Porque usted entonces estaría haciendo todo lo contrario, no glorificando a Dios, sino más bien maldiciendo a Dios. Lo digo de esa manera, hermanos, para que entendamos cómo podemos glorificar a Dios de una manera muy práctica. Proclame el Evangelio, comparta la palabra, aporte para que el Evangelio sea predicado. Segunda Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero si no estamos dispuestos a proclamar la palabra, ¿ya cómo va a correr? No, es que yo sí sé, pero ¿qué importa que usted sepa? Pues muy bueno que sepa. No se importa, claro, es muy bueno. Pero eso no se puede quedar en usted, eso hay que hablarlo a los demás. No, pero es que vamos a ir ¿a dónde vamos a ir a predicar? Pues hermanos, que usted tiene gente ahí mismo. ¿Quiere un campo misionero? Mire a sus hijos. ¿Quiere un campo misionero? Mire a su familia cercana. Y a la gente con la cual usted comparte cada día. Glorifiquemos a Dios, proclamando la palabra y compartiendo el Evangelio. Número 9, para ir finalizando. Haga todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje que hoy tomamos como base? Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Saben cuál es nuestra excelente motivación? Que sabemos que nosotros, más que servirle a un jefe, a un patrón en esta tierra, le servimos ¿a quién? A Dios. No viva para el aplauso ni el reconocimiento de los demás, amado hermano. Viva para glorificar a Dios con lo que usted hace. Madres, eduquen a sus hijos no esperando que ellos se los reconozcan. Hay muchos hijos que no reconozcan el esfuerzo de sus padres. Y entonces usted va a vivir frustrada y va a ser una señora amargada por allá. Y nadie me reconoció. No, ¿sabe qué? Haga lo que Dios manda. Y no importa si esos sinvergüenza le reconocen a usted lo que hizo por ellos. Dios lo hará y usted habrá glorificado al Señor. ¿Sí me va a entender? Porque a veces los papás viven condicionados a ver, es que si no hago esto mi hijito se va a frustrar. Si no hago este otro mi niño, ay, pobrecito. Y usted está llevando todos los caprichos de esa persona y no está glorificando a Dios. Nadie está diciendo que uno sea duro o cruel con sus hijos. Por favor, hay que amarlos y cuidarlos. Pero eso es algo natural en nosotros.
Nuestra tendencia no es que no amemos a nuestros hijos, nuestra tendencia es a que nos excedamos en eso que llamamos amor, que termina convirtiéndose en una cosa que malcría a aquellos que nosotros debemos darle testimonio. No, yo no lo toco porque se psicosea. Y usted está criando un monstruo. Está criando un monstruo que no va a glorificar a Dios. Glorifique a Dios. Puede que a nadie se lo reconozca, tal vez su trabajo en la obra de Dios. Si alguien tiene que tener esto claro, somos los que le servimos al Señor en la obra. Porque para ingratitud es lo que uno ve en la iglesia del Señor. O en lo que se dice ser iglesia del Señor. Yo creo que los verdaderos cristianos son agradecidos. Pero hay gente con la cual tú te desgastas toda una vida y les haces el bien. Y esas son las primeras personas que hablan mal de ti y desconocen las bondades que tú hiciste por ellos. Si yo viviera aquí o cualquier otro ministro del Evangelio viviera anclado a lo que la gente le reconoce, no duraríamos ni un año ni dos en esto. Tenemos que vivir es para qué, para glorificar a Dios. Y si un pastor vive para que la iglesia lo aplauda, posiblemente empiece a agradar a Dios. ¿Saben que una iglesia que practica la disciplina es una iglesia donde tal vez las personas carnales y pecaminosas dentro de la iglesia no van a amar a sus pastores, ni van a amar a los demás hermanos porque les señalan lo que está mal en su vida? Pero ¿saben qué? En esas iglesias Dios es glorificado. Hágalo todo para la gloria de Dios. No para los hombres. Aunque bendecimos a los hombres con lo que hacemos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Se imagina si nosotros entendiéramos eso? Si hubiera un creyente en la alta política, ¿sería corrupto? ¿Sí o no? Pues no debería ser. Hablo de un verdadero creyente, no de esos que se dicen. Pero ¿cuál es la motivación por la cual no ser corrupto? Tal vez hayan políticos que no son corruptos. Bueno, eso es raro, pero debe haber algunos, ¿no? ¿Sí, no? ¿Por qué ellos a veces no son corruptos? ¿Saben por qué? Por ellos mismos. Porque quieren mantener una buena imagen para que seguramente eso lo promueva a cargos superiores. Muchos son corruptos porque saben que nadie se va a dar cuenta de lo que hacen. Toman del erario público y nadie se da cuenta. Porque muchos son los escándalos, pero esos son los escándalos. A este país, disculpe, y no va a entrar a hablar de política, se lo han robado desde que Bolívar hizo todo ese problema acá y liberó bueno, y bendigo, yo no sé cómo decirlo, a Colombia, o se creó Colombia. En todos los países. Pero saben que un cristiano, en cualquier puesto de responsabilidad, no tiene que ser en la política, saben en donde esté, no es corrupto. ¿Sabe por qué? Porque sabe que quiere ¿qué? Glorificar a Dios. Puede que esto que yo haga nadie se dé cuenta y mi reputación quede intacta, pero ¿saben qué? Dios es quien me juzga. Es quien aprueba o desaprueba lo que yo hago. Eso solo pasa en un verdadero cristiano. Hay gente que van diciendo a ese cristiano dice, no, yo sé, yo hago esto y Dios me perdona. Por favor. Hermanos, tengamos cuidado. No vivamos para el aplauso ni el reconocimiento de los hombres, sino para la gloria de Dios. Aunque glorificando a Dios también bendecimos a los hombres. Hermanos, vivir para la gloria de Dios produce gozo, satisfacción. Por el contrario, el pecado impenitente desalienta y confunde al creyente. Decía el Salmo 51:12, o dice el Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Muchos están desalientados, desanimados, amargados, incluso en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque han permitido el pecado en su vida, un pecado sin arrepentimiento. David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Hay personas que ven volver al gozo de su salvación, pero ¿cómo? Arrepintiéndose y entendiendo que posiblemente todo eso que les sucede es porque no están glorificando a Dios con sus vidas. Así que, hermanos, glorifiquemos al Señor y estemos gozosos, satisfechos con hacerlo. Recuerda, hermano, que Cristo glorificó al Padre en todo. Él es nuestro gran ejemplo. Póngame atención acá, hermanos. Cristo glorificó al Padre en todo y por medio de su obra ganó para nosotros la gracia para que pudiéramos también hacerlo. Cristo es nuestro gran ejemplo.
porque Él glorificó al Padre a lo largo de su vida, pero con su sacrificio también logró que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Recuerde que solo se puede vivir para la gloria de Dios a través de Jesucristo. Siempre preguntémonos dos cosas frente a cualquier circunstancia en nuestra vida. ¿Esto glorifica a Dios? No, es que esto no. ¿Eso glorifica a Dios? No, yo creo que sí lo glorifica. Bueno, piense cómo glorifica eso a Dios. ¿Qué aspecto de la grandeza, de la bondad y de la hermosura de Dios refleja esa actitud que usted tiene frente a los demás? O esas palabras que dice. O esas cosas que piensa. O esa actitud que tiene hacia el trabajo. O esa actitud que tiene hacia los demás. ¿Eso glorifica a Dios? Piénselo siempre. Y pare allí. Si usted ve que no, glorifica al Señor. Hermanos, todos tenemos una lucha constante entre la gloria de Dios y la complacencia propia. Queremos agradarnos a nosotros mismos y tenemos una lucha porque también queremos agradar a Dios. Yo estoy seguro que en los creyentes Cristo siempre vencerá. Vaya a Él. Reconozca su pecado. Humíllese al Señor. Él es fiel, Él es justo, Él es bueno. Él también es glorificado cuando perdona a alguien que se arrepiente. También es glorificado en eso. Vaya a Él. Hermanos, Cristo debe ser glorificado en nuestras vidas. Porque hemos sido hechos para la gloria de Él. Y si no glorificamos a Dios, somos los peores fracasados.